Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Juanma y me gustaría compartir con todos vosotros nuestro modelo de programación de entrenamiento. Bueno, dice ahí aplicado al deporte, pero básicamente es un modelo de programación de entrenamiento, simplemente que utilizamos la versión que hemos aportado para todos los alumnos de AudioFit, pero que es el que actualmente utilizamos para programar cualquier tipo de entrenamiento en VitaFit a nivel de asesoramiento online. Este modelo de programación de entrenamiento aplicado al deporte es fruto de muchos años de trabajo, de ir mejorando continuamente, incorporando cositas que nos van gustando, que vamos viendo. Todo es obviamente robado, entre comillas, porque al final ninguna idea es plenamente original, como dice mi amigo Alberto de Macro Wizard, pero bueno, al fin y al cabo es un cúmulo, un sumatorio de las cosas que a nosotros nos aportan y que nos gustan. Y finalmente es el que nosotros utilizamos. Bien, básicamente este modelo de programación o esta herramienta de programación se basa en un workout builder, en un creador de sesiones, también en un listado de ejercicios, que es básicamente de donde bebe el creador de sesiones, una calculadora en 1RM que quizás utilizamos un poquito menos, pero que tiene su sentido, sobre todo para powerlifting o alguien que compita en fuerza o prepare unas oposiciones, por ejemplo. Y después diferentes secuencias de entrenamiento que ya vienen precreadas y que lo hemos incorporado para que todos los alumnos de AudioFit puedan disfrutar de ella igualmente. Bueno, empezamos por los principios, que es el Workout Builder. Este diseñador de sesiones o creador de sesiones básicamente te pide en primer lugar el microciclo al que pertenece la sesión que vamos a programar a continuación. Básicamente nosotros programamos en una serie de microciclos que suelen coincidir con semanas o no. Muchas veces, por ejemplo, vamos a programar en típico de hipertrofia, ¿no? Espalda, pecho o tracción, empuje, brazos con core y después piernas. Pues en ese caso el microciclo sería cuando terminamos esas 4 primeras sesiones, la sesión 5 ya le pondríamos el microciclo 2. Posteriormente también ponemos la fecha para tener una referencia y muy probablemente en VitaFit también tendríamos un dato aquí arriba que sería nivel de experiencia, nivel de satisfacción, cuánto le gustó del 0 al 10 y nivel de dureza, RPE del 0 al 10, para saber un poco por dónde va tirando. Y también tendríamos, en caso de que estemos programando para otra persona, un valor que es ejercicio que más le gustó y ejercicios que menos le gustaron para poder ir eliminándolo posteriormente de su rutina de entrenamiento. Aquí en lista de reproducción igualmente vamos enlazando la lista de reproducción de vídeos en YouTube, así que se queda abierto, simplemente sería clicar en añadir control K para añadir un hipervínculo o perdón, control K era para ponerlo en cursivo. ¿Cómo era? Control altura K. Bueno, o directamente en el acceso directo del hipervínculo podemos poner la dirección de YouTube donde se encuentra esa lista de reproducción completa, porque muchas veces es más cómodo ir a la lista de reproducción para verlo. Al grano y a lo que importa. Lo primero que nosotros programamos es una categoría, un bloque o un tipo de ejercicio. En este caso, estos son los que nosotros utilizamos: ejercicios de aceleración, velocidad, de acondicionamiento, de calentamiento, de cambio de ritmo y de dirección, de core rotacional, de core pilar, que suelen ser los anti-extensión o antiflexión de core, o de flexión y extensión si son dinámicos y de movilidad, ejercicios explosivos. Bueno, al final, en lo que consta esto, aprovechando que al principio siempre ponemos un calentamiento, si tú eliges una categoría, después en la selección del ejercicio, tenemos esos ejercicios que en el listado de ejercicios hemos ido incorporando. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Nosotros normalmente ponemos el calentamiento VitaFit. Si tú eliges cualquier ejercicio o secuencia de las que te aparecen en el catálogo de ejercicios, inmediatamente tiene que salir un hipervínculo que si tocamos sobre él vamos a YouTube y podemos ver el vídeo, como por ejemplo sucede en el calentamiento. Nosotros obviamente tenemos todo subido a nuestro canal de VitaFit de YouTube y con eso conseguimos básicamente que si desaparece el vídeo, porque sea de otro autor, se siga manteniendo. Es decir, si ese autor retira el vídeo por cualquier cosa, no nos quedemos nosotros pillados y cuando van a consultar el PDF, que es al final lo que nosotros entregamos a esa persona a la que le estamos entregando el entrenamiento, que no nos quedemos pillados nosotros por eso. De todas formas, siempre animamos a que si tú creas cualquier tipo de ejercicio, tengas tu canal de YouTube, subas el vídeo, cojas el enlace y lo incorpores al listado de ejercicios. Después explicaremos por qué. En cuanto a observaciones, siempre decimos que lo más cortito es posible porque al final la capacidad de atención es limitada.
Dos, tres pautas muy básicas, puntos claves de ejecución y algo cortito, sencillo y conciso. En el calentamiento nosotros utilizamos siempre un texto tipo que es que nos prepara para a nivel físico y mental y que siempre tiene que llevar una serie de bloques típicos que son trabajo de movilidad y liberación miofascial, trabajo de activación del sistema nervioso central, con pliometría, activación de core y la plancha no es el único ejercicio y ejercicios de coordinación dinámica y también de stiffness, ¿vale? Para activación igual, potenciación post-activación o en este caso un poquito de stiffness. Igualmente, al final, en el bloque principal, esto sería para el calentamiento, en el bloque principal el funcionamiento es similar. Yo elegiría lo típico. Si hacemos un ejercicio, por ejemplo, de aceleración y velocidad máxima, podríamos seleccionar uno de los ejercicios. Obviamente, el catálogo de ejercicios dependerá de la categoría y eso lo veremos ahora en el listado de ejercicios. Por ejemplo, si yo lo que voy a hacer es un sprint con salida de tumbado, si lo selecciono, probablemente el hipervínculo que me ofrece de YouTube es directamente el vídeo, Push Up Start, por ejemplo. Vale, nosotros igualmente lo tenemos subido a VitaFit. Intentamos que todos los ejercicios que tenemos subidos sean originales, pero a veces no es posible y por urgencia nos cogemos uno de internet, aportamos algo a ese vídeo, aunque sea el título o la traducción o algunos puntos claves que vayan apareciendo sobre el vídeo, que al final nos sirvan. Y siempre solemos elegir vídeos que tengan algo de instructivo, que no sea simplemente que se vea, sino como ese, por ejemplo, se explica en inglés, pero bueno, así decimos que siempre aprendemos y como sabéis en YouTube siempre tenemos los subtítulos opcionales que al final te dan esas pautas necesarias para la ejecución del ejercicio. ¿Qué más cositas tenemos en el Workout Builder? Pues tenemos el número de series, ¿vale? Nosotros ponemos por defecto listas de validación, las cuales están en las variables de entrenamiento, en la hoja variables de entrenamiento, para que salgan automáticas. Normalmente no haremos más de 10 series, bueno, si hiciéramos más, pues podríamos ampliarlo, o incluso si nos resulta incómodo poner esta lista dentro de vista, como sabemos, perdón, dentro de datos, como sabemos, Excel nos permite la validación de datos sustituirla por, en lugar de permitir lista, cualquier valor y así simplemente podríamos directamente introducir un dato, podríamos introducir 101 series si eso fuera lo que fuéramos a hacer. Ya esto en función de los gustos de cada uno, aquí no habría ningún problema en editar. Repeticiones, igualmente, 1, 2, 3, las que necesitemos y creo que por aquí debajo nosotros siempre ponemos pues máximas, trabajamos con rango muchísimas veces porque muchas veces no sabemos cuántas repeticiones podemos hacer por un rango de intensidad que es el que marcamos al final. Las repeticiones igual, podemos hacer también pirámides, que es típico en el trabajo de hipertrofia, podemos seleccionar métodos RESPOS o métodos de pirámides ascendentes o descendentes. El tempo, que para nosotros es muy importante, aquí se explica que son las 4 fases del levantamiento. El primer número se refiere a la fase excéntrica, después a la parada post-excéntrica, fase concéntrica y después a la parada post-concéntrica. Al final, tú puedes programar un tempo controlado en todo el rango, un tempo explosivo en todo el rango, como puede ser un sprint con salida de tumbado, buscamos máxima intensidad desde el principio, o lo típico en el entrenamiento de fuerza, un 2-0-1-1 excéntrico en 2, parada post-excéntrica en 0, fase concéntrica a 1 segundo y parada postconcéntrica a 1 segundo. En cuanto a la intensidad, aquí lo más interesante quizás es que podemos trabajar aquí con RIR, con repeticiones en reserva, Repetitions in Reserve, por mantener el nombre en inglés, pero son repeticiones en reserva. Podemos ir a fallo técnico o podemos ir a fallo muscular, que son cosas diferentes. De hecho, incluso aquí aprovechamos, podemos acomodar para que se ajuste el texto y así se ve todo. Aquí lo interesante, como decíamos, de la intensidad es que si tú colocas un 1RM, imagínate que tu 1RM, bueno, aquí no, en el ejercicio de sprint no, pero si tuvieras una sentadilla al 1RM, después la carga debería de salir automática. No sé por qué no sale, pero aquí nosotros tenemos una fórmula normalmente que ponemos que si aquí hay algún dato, la carga devuelva el dato multiplicado por este porcentaje. De hecho, sería simplemente colocar aquí es igual a si prueba lógica sería aquí hay algún tipo de valor, creo que si le ponemos las comillas esto sería lo mismo por el 70%. Bueno, aquí me estoy arriesgando totalmente a que esto salga bien, pero si le damos a intro, mira, pues así sería, ¿no?
la carga me la calcula automáticamente a 105 kilos. Es decir, si mi intensidad en lugar de ser el 70% del 1RM, yo quiero trabajar al 40, pues ya me mueve la carga a 60 kilos. ¿Vale? Pues así lo podríamos hacer igualmente. De hecho, aquí podríamos arrastrar para que se aplique las fórmulas en todas las celdas sin formato, ¿vale? Para que ahí me vaya marcando las pautas. Igualmente, en el descanso, en las variables de entrenamiento también podemos marcar que si el descanso son 45 segundos, minutos en el caso de que sean, por ejemplo, sprint, solemos hablar de minutos, bueno, en ese caso podríamos hacerlo igualmente. Aquí lo vamos a quitar para que no me esté metiendo texto donde no me interesa. Por ejemplo, descanso de 5 minutos y aquí observación es un campo libre. Aquí también nos permite, por ejemplo, nosotros ponemos en el mismo color los ejercicios que pertenecen al mismo bloque. Por ejemplo, podríamos alternar lo que son ejercicios de aceleración y velocidad con ejercicios, por ejemplo, típicos, un ejercicio de empuje. Podríamos hacer flexiones de brazos en el tiempo de descanso. Una flexión de brazos ya me devolvería, obviamente, ese vídeo de ejecución. Lo vemos de nuevo simplemente para completar. Nosotros, por ejemplo, en flexiones de brazos ponemos la progresión porque no sabemos esa persona en qué punto partirá normalmente, aunque, bueno, que se pueda adaptar directamente a sus necesidades. Podemos empezar por una flexión inclinada y terminar por una declinada o una flexión lastrada en ese caso. Igualmente, las repeticiones las podemos marcar. Aquí podemos poner una repetición o 5 repeticiones separadas por ese tiempo. Igualmente, observaciones. Aquí pondríamos el tiempo de descanso. Por ejemplo, podemos decir que aquí serían 2 minutos después del sprint y ejecutamos una flexión de brazo y después paramos otros 3 minutos para asegurar que el tiempo de descanso al final entre sprints sería de 5 minutos mínimo, que se suele recomendar para ejercicios tan explosivos. Después, en ejercicios de fuerza, como pasaba anteriormente, vamos a hacerlo hacia debajo porque si no aparece ahí mi cabecita. Ejercicios dominantes de cadera, por ejemplo, podemos hacer super series dominantes de cadera, como puede ser un peso muerto, combinado con un ejercicio, por ejemplo, un ejercicio de core pilar, que puede ser cualquier tipo de plancha dinámica, imagino, una plancha lateral, o me gusta más un rolling plank, por ejemplo, y después un ejercicio por poner algo, un ejercicio de tracción del tren superior. Podemos poner una dominada con agarre neutro. Al final, la idea es que podamos crear cualquier tipo de bloque. Si necesitáramos incluso incorporar alguno más, ahí una vez más para que no me entorpezca, podría seleccionar incluso la fila e insertar las celdas copiadas, de forma que ya tendría cuatro ejercicios ese bloque, el 2A. Obviamente aquí habría que reordenar, poner que esto es 2B, que esto sería 2C y esto 2D, vale, y así quedaría, ¿vale? Podría igualmente eliminar si me van sobrando, yo elimino las filas sencillamente y ya lo tengo. Al final tenemos una sesión, cuando ya termine de hacer toda la sesión, la idea es que si vamos a entregarla a alguien o si nosotros queremos tenerla, obviamente si queremos hacer la lista de reproducción sería añadir todos los ejercicios de YouTube, vamos clicando sobre todo cada uno de ellos, cómo nosotros trabajamos, y bueno, en nuestro YouTube ya se podrá ver que si yo voy a añadir, por ejemplo, este ejercicio, una lista de reproducción, vemos como nosotros tenemos algunas fases, vamos ya por 217 sesiones en aumento de masa muscular, o el programa Mujer en Forma, por ejemplo, también lo llevamos por 217, mira, pues nos coincide. Yo podría crear una nueva lista de reproducción que se llame, pues, sesión audio feed 1, por llamarlo de alguna manera. Lo podríamos poner público oculto para que solo esa persona que nosotros queremos vea esa sesión, esa lista de reproducción, perdón, y desde nuestro canal de YouTube, imaginamos que esto ya lo controláis más, si no, pues se puede hacer un cursillo avanzado, ahí sesión audio feed, te permite en cualquier momento pues compartir, por ejemplo, tú coges esa URL, que es la URL de esa sesión en particular, y te la puedes llevar, por ejemplo, a la lista de reproducción. Entonces sería simplemente con el ratón podemos insertar el hipervínculo, o directamente desde un acceso directo o control alt K, como decíamos anteriormente. Finalmente, a lo que íbamos, podemos seleccionar las celdas que nosotros queremos que queden impresas cuando vayamos a exportar esta sesión, seleccionamos el marco que nos interesa y en disposición de página, área de impresión, establecer área de impresión, nos quedaría así. Lo siguiente sería ya guardar como PDF para poder tener exportado ese workout. ¿Cómo puedo asegurarme de que va a quedar todo centrado en una página?
Esto es cursillo de Excel Express, de Excel para principiantes como yo. A la hora de tocar en imprimir, como sabéis, podemos elegir también Adobe PDF. Y aquí podemos seleccionar igualmente que ajustemos en una hoja el marco de impresión que hemos establecido anteriormente. De hecho, nosotros ya le ponemos el encabezado, quién lo crea y nuestro propio logo de marca, y podemos ajustar igualmente los márgenes para que aparezcan más o menos grandes. Al final, el objetivo es que cuando lo mandamos normalmente por WhatsApp, esto cuando se apaise, cuando se ponga apaisado en un smartphone, se vea medianamente bien y sea relativamente interactivo. Igualmente podemos cambiar la orientación. Obviamente, si cambiamos a vertical se vería peor, pero se sigue manteniendo todo dentro de la hoja, como podemos ver. Nosotros normalmente tendemos a mandarlo así, en horizontal. Y finalmente, porque veáis un poco cómo eso queda, en inicio ni siquiera vamos a imprimir, si no tocamos aquí tenemos el guardar como en el acceso directo y le diríamos, por ejemplo, aquí que lo queremos como PDF. Guardamos en el escritorio para verlo rápidamente y le ponemos MP Vitafit, por ponerle de alguna forma. Le damos a guardar y de esa forma inmediatamente ya nos debería de aparecer. Me apareció en la otra pantalla que tengo, pero ya nos aparece un poco la sesión que hemos creado. De hecho, en este caso no me imprimió el hipervínculo, pero en cualquier caso debe imprimirlo. Habrá que revisar por qué en este caso no podemos clicar directamente sobre el hipervínculo para ir, pero en nuestro caso, en el que nosotros utilizamos para Vitafit en particular, sí que tiene el enlace directo. Entonces esa persona siempre puede ir consultando tanto, mira, aquí sí que me está apareciendo, por ejemplo, la lista de reproducción de los ejercicios. Si le doy a permitir, sí que está llevando a la lista de reproducción. Habría que revisarlo en cualquier caso. Una vez visto el Workout Builder, vamos a ver rápidamente cuáles son el resto de hojas de este documento. Decimos que nunca toquemos aquí, ¿vale? Porque aquí está tomando directamente la URL del ejercicio y esto está vinculado entre categoría, ejercicio, para que aquí finalmente aparezca la URL del vídeo. ¿Cómo está eso funcionando? Pues nosotros trabajamos normalmente por tablas. Aquí no profundizaremos a cómo crear diferentes tablas de categorías, pero como podéis ver aquí, cada categoría que aquí se pone, de hecho esto debería de ir en negro para que se vea que estos son los nombres de las categorías. Estas son las categorías seleccionables y después establecemos diferentes etiquetas de categorías que tienen que llevar el mismo nombre. Como podéis ver, aceleración, velocidad, por eso aparece ahí incluso sin espacio. Nosotros llamamos a la etiqueta aceleración velocidad para que después en el Workout Builder, al seleccionar aceleración velocidad, me devuelva estos ejercicios. Es más, también eso está vinculado a la URL de YouTube. Vamos a cancelar para que no me lo cambie. Nosotros vamos incorporando aquí todas las URLs de los vídeos que vamos subiendo al YouTube de Vitafit y e incluso tenemos una para compartirlo. Esto se lo vamos mandando sobre todo para ponerlo en los apuntes de AudioFit. Y le decimos a la celda normalmente que el nombre sería el nombre del ejercicio, mientras que la URL es la columna URL. Esto es simplemente para compartirlo. Como podemos verlo, tenemos diferentes categorías de ejercicios, que son ejercicios de aceleración velocidad, ejercicios de acondicionamiento, cadera, calentamiento, bueno, hasta velocidad de reacción. Aquí podríamos incorporar más categorías, podríamos incluso agrandar esta categoría, incluso creo que si directamente nosotros escribimos una nueva categoría, siempre sin tilde, los ingleses no quieren tilde, se me amplía, como podemos ver, solo que tendría que crear al final del todo una nueva categoría, ¿vale? Que se sumaría a todas las que ya tenemos creadas. Como podéis ver, rodillas, stiffness, nosotros las tenemos por orden alfabético, pero aquí tendría que poner nueva categoría, todo seguido, como se puede ver aquí arriba, dar la intro y obviamente decirle que esto no es parte de esa tabla, sino parte de otra tabla, ¿vale? Esto ya sería otro tutorial. En definitiva, deciros que el Workout Builder está bebiendo del listado de ejercicios, por eso es prudente no tocarlo. Si vosotros, por ejemplo, tenéis vuestra propia página de YouTube, se recomienda más que si necesitáis meter nuevos ejercicios, no temáis, porque podéis poner cualquier ejercicio aquí, poner la URL de YouTube aquí y directamente, de hecho, si yo pusiera esa misma URL aquí, va a incorporarlo ese enlace, ¿vale? Yo lo quito para que no nos vaya estropeando el que nosotros tenemos por defecto, ¿vale? Lo llevamos ahí arriba. ¿Qué más cositas tiene este MP Vitafit?
las variables de entrenamiento. Todas las variables que se podían poner en el Workout Builder al que hacíamos referencia están igualmente referenciadas con etiquetas aquí, ¿vale? Que vosotros queréis poner en intensidad, por ejemplo, algo que se utiliza mucho, el carácter del esfuerzo. Imaginaros que queréis hacer pues 5, esto se expresa con 5 de 10, ¿no? Aunque se puede poner el 50% también. Vamos a trabajar a 5 repeticiones sobre 10 posibles. Es decir, cuando hagamos el 50% de las posibles, paramos. Si queréis poner carácter del esfuerzo siguiendo al grupo de investigación de Vadillo y colaboradores, pues se pueden poner diferentes intensidades. Al final, todo lo que pongamos aquí se va a incorporar al Workout Builder. Como tiene una lista de validación y la lista de validación bebe de esta lista que tenemos aquí, que se llama tabla 29 y que corresponde a intensidad, al final se va a actualizar automáticamente. Cosillas interesantes que vamos teniendo también en la calculadora de 1RM. Esto es muy típico, así que no profundizo. Tú puedes poner las repeticiones que has realizado. Si has hecho 3 repeticiones, por ejemplo, con 180 kilos, lo primero que va a hacer es calcularte tu 1RM, te va a decir las repeticiones realizables con esa carga. Obviamente, si es el 1RM, puedes hacer una y después te pone también tus cargas relativas, ¿vale? Igualmente el Workout Builder, como vimos, tenía un cálculo automático en el que si tú le das el 1RM te pone qué cantidad de kilos tienes que poner en la barra para trabajar a un porcentaje de la intensidad estimado. Aquí también a nosotros nos gusta tener un registro de marcas personales, al final es eso lo que nos motiva a entrenar y muchas veces es imprescindible para una persona sobre todo que va a trabajar en powerlifting. Por eso los ejercicios son el CMJ sobre todo por ser un indicador de fatiga que es interesante medir siempre antes de las sesiones de entrenamiento. Después los clásicos de powerlifting y ejercicios muy básicos como press militar o para nosotros importantes también dominadas lastradas, fondos en barra lastrados o remo invertido. Las secuencias de entrenamiento son las que hemos facilitado en AudioFit. Ya las conocéis, si no las conocéis las tenéis en los apuntes y simplemente son ejemplos de sesiones de entrenamiento, de secuencias que estamos dando gratuitamente para que vosotros veáis cómo nosotros planificaríamos una secuencia, por ejemplo, push-pull o una secuencia de rutina full body. Aquí se ve cómo alternamos un explosivo, un ejercicio de core y un compensatorio y están directamente incorporadas. Aquí también se podría trabajar con categorías y demás, pero no tiene incorporadas igualmente todas las funciones que tiene el Workout Builder. Progresiones de Polaris Performance, bueno, es un grupo que trabaja bastante bien a nivel de trabajo de explosividad y rendimiento en deportes de equipo, por eso tenéis aquí todas las progresiones, por ejemplo, de clean y front squat o sentadilla frontal, todas las progresiones de tall kneeling lift, o lo que viene siendo un ejercicio diagonal ascendente en polea arrodillado. Aquí estos serían sus progresiones e incluso se les podría incorporar la URL de YouTube. Progresiones de My Ball Strength and Conditioning. Para nosotros los tops, pues bueno, tuvimos la oportunidad de tener acceso a todas sus... Mira, aquí de hecho hay algunos que están ya enlazados. De hecho, fuimos incorporándolo incluso a nuestro canal, no lo sabía. Por ejemplo, progresión 1C del excéntrico de curl deslizante con 2 piernas. Bueno, ahí pues nosotros hemos hecho ahí un trabajillo también de, mirad, si os dais cuenta están todos enlazados al canal de YouTube. Tenemos la progresión de elevación de cadera en supino, que es un dominante de cadera, progresiones anti-extensión, este veo que no está terminado. Aquí, por ejemplo, sí que tenemos las progresiones de peso muerto unilateral, por ejemplo, el SL Straight Leg Deadlift, por ejemplo, lo tenemos incorporado igualmente por si queréis verlo y tenemos todas las progresiones de My Ball Strength and Conditioning. También tenemos progresiones de Train Heroic, que son una gente que hace una app bastante interesante y que tiene unas progresiones de ejercicio teniendo sus estándares y los cuales nosotros compartimos bastante, por eso los incorporamos igualmente sobre dominada, cómo se empezaría partiendo por pull down y cómo se podría terminar en un muscle up o una dominada explosiva soltando manos. Igualmente tenéis toda la progresión, desde una regresión nivel 3 a una progresión nivel 3 con una explosiva. Progresiones de New Functional Training for Sports, por ejemplo, ya que al comprar el libro ellos te regalan las progresiones, también las tenemos incorporadas. Esto es Complete Sport Training, también tenemos todas las progresiones igualmente incorporadas de un libro
que es de entrenamiento completo adaptado al deporte, un calentamiento específico propuesto por John Rushing, que es bastante interesante, con el que compartimos muchas ideologías también de entrenamiento, el continuo de fuerza-velocidad, como comentábamos anteriormente, qué cargas o qué porcentajes del 1RM corresponden a qué velocidades de 1RM también, basado en estudios de Carlos Balsalobre, de Amador Ramos, con el método de 2 puntos. Bueno, tenemos diferentes, esto está cogido de Power Explosive también. Bueno, al final es un poco un cúmulo de cosas que hemos ido incorporando a lo largo de la trayectoria o de nuestras inquietudes, ¿no? Nada más, deciros que esperamos que esto os mole, que es totalmente gratuito para todos los alumnos de AudioFix, como sabéis, y que lo único que se pide es que si compartís, por lo menos hagáis referencia a la autoría, que eso es lo que quedará. Al final queremos que llegue a mucha gente, pero os agradecemos muchísimo, sobre todo si podéis hacer cualquier tipo de crítica constructiva de, oye, yo incorporaría esto porque eso nos ayudará a mejorarlo y sobre todo, si lo compartáis, pues no seáis egoístas en ese sentido y por lo menos digáis, pues lo cogí aquí, igual que yo fui diciendo por aquí de dónde fui bebiendo y si el doctor John Rushing es el autor de esto, pues yo os he encantado de decirlo y ojalá que mucha gente más lo siga porque, porque son auténticos referentes y al final en esto consiste, ¿no? En compartir y que todos sigamos a los líderes, que al final los expertos son ellos. Un fuerte abrazo a todos, esperamos que os guste y esperamos también recibir vuestros feedback.